¿Qué pasa? Que estuvimos muchos años sin comprender bien las profecías de la segunda venida del Señor. Estuvimos así por muchos años. Entonces, al principio teníamos toda una estructura cuanto al tema, que es la estructura que se llama ahí de dispensacionalismo, el arrebatamiento pretribulacionista y todo esto. Y así fuimos enseñados, pero cuando conocimos a Iván, él él deshizo el cuadro todo, ¿viste? Con solamente Segunda Tesalonicenses 2, los 3 primeros versículos de Segunda Tesalonicenses 2, deshizo toda la estructura que teníamos. Me acuerdo que me costó como 3 años percibir que todo lo que tenía de este tema estaba equivocado. Yo no lograba aceptar la realidad de lo que yo había estudiado y aprendido, estaba todo equivocado. Entonces, que de ahí Iván destruyó la estructura que teníamos cuanto a este tema, pero después buscó construir algo, pero no fue muy sólido lo que construyó. Lo más importante de todo fue que Iván nos enseñó a tomar de todas las profecías. El problema de este tema es que las profecías son muchísimas, en el Nuevo y en el Viejo Testamento. Entonces, y durante la historia fueron surgiendo maneras diferentes de juntar estas profecías, ¿no? De ahí surgieron las escuelas de interpretación y todo. Bueno, Iván propuso algunas cosas que lo recibimos, pero había un montón de cosas que no teníamos certeza. Pero lo más importante es que Iván insistía que tendríamos que empezar con el sermón de Jesús. Tendríamos que empezar con lo que se llama el sermón del Monte de los Olivos. El sermón del Monte de los Olivos no confundamos con el sermón del monte. El sermón del monte está en Mateo 5, 6 y 7. Pero el sermón del Monte de los Olivos está en Mateo 24, está en Lucas 21 y está en Marcos capítulo 13. Entonces, es el sermón a donde Jesús contesta la pregunta de la gente, de los discípulos. Fue una pregunta hecha en particular y los discípulos preguntaban qué señal habría de la venida del Señor. Jesús había profetizado que el templo iba a ser destruido y ellos preguntaban cuándo sería esto y qué señal habría de su venida. Entonces, estuvimos por décadas leyendo, pero algunas cosas que Iván nos había enseñado ahí también estaban un poco confusas. Entonces que el año 2000, final del año 2015 y en comienzo del año 2016, empecé a juntarme con hermanos que estaban leyendo mucho las profecías y tenían un cuadro en la mente. Yo creo
que Juan Carlos y Ezequiel conocen a algunos de ellos. Por supuesto, conocen a Benito, que es pastor acá en Salvador. También Gilberto Baggio. Gilberto Bajo, no sé cómo se pronuncia, en español es Bajo, ¿no? Con J. Gilberto Bajo estuvo también leyendo mucho las profecías todos estos años. Y el otro hermano de Belo Horizonte que se llama José María. Entonces yo cuando vi que estos hermanos estaban leyendo mucho las profecías, yo propuse estamos juntos. Y ahí tuvimos reuniones bárbaras. Decidimos que no íbamos a llevar a nuestras reuniones ningún libro que no fuera la Biblia. Y íbamos a llevar nuestras rodillas para orar al Señor y buscar, oyendo a uno y a otro, entender las profecías. Ezequiel y Juan Carlos, si ustedes en cualquier momento ven la necesidad de interrumpirme con alguna pregunta o una sugerencia, estén libres, por favor. ¿Viste? Ok. Sí, ahí tú estabas mencionando a Ivan Baker, pero pues muchos hermanos no conocen quién es él. Algunos de nosotros conocemos por lo que tú nos contaste, ¿no? Pero que este es un hermano que hizo un direccionamiento fuerte a la vida de Marcos y Mario cuando estaban jóvenes y que tumbó muchos paradigmas. Entonces muchos hermanos no conocen quién es Ivan Baker, ¿no? Que ya murió. Bueno, es un punto importante. Este hombre yo tuve tres hombres que fueron marco de Dios en mi vida. El primero fue mi papá, que por su vida me condució, me llevó a Jesús, ¿no? El otro fue Moacir, que fue el hermano que empezó a hacer discípulos ahí en Porto Alegre, la ciudad a donde vivíamos. Y por 3 años ahí y después acá en Salvador también por algunos años, él estuvo acompañándonos hasta que tuvimos un contacto más fuerte con Ivan Baker de Argentina, y él estaba ahí y nos hizo muy bien la comunión con él, porque ellos estaban ahí en Buenos Aires ya haciendo discípulos, muchos años haciendo discípulos y buscando la dinámica de la iglesia en las casas, y nosotros estábamos empezando y no sabíamos bien cómo hacerlo. Entonces fue una bendición de Dios este hermano Ivan Baker. Él falleció, yo creo que fue 2003 o 2004. Entonces fue una larga relación de mucha amistad, fue buenísimo. Y tenía total influencia sobre nosotros, ¿viste? Era como un padre, y completamente un padre para nosotros. Bueno, entonces que Iván insistía que si queríamos entender el tema, no deberíamos empezar con las profecías de Daniel, como hace mucho, ni tampoco empezar con Apocalipsis, como hacen otros, pero empezar con la profecía de Jesús que está ahí en estos capítulos que yo hablé. Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13. Bueno, la reunión con estos hermanos ha producido un alumbramiento muy grande en la reunión con esto que yo hablé antes,
ha producido un alumbramiento muy grande. Y cuando después de estar muchos días juntos, el Señor me dice que yo no había que quedarme con el capítulo 24, a donde están las profecías, pero ir a leer desde el 21 hasta el 25. Por esto es que yo estoy, toda vez que la gente quiere saber algo del tema, acá en Salvador estamos entrando mucho con Mateo 21 al 25. Pero me gustaría de tomar acá, no algún punto específico, pero una lectura rápida del comienzo al fin, buscar los puntos que yo creo que van a llevar a una comprensión mayor de todo lo que estaba en la mente de Jesús en estos días acá, ¿no? Entonces, y si ustedes después, si ustedes se interesan en profundizar estos temas, podemos también marcar otras reuniones para seguir hablando un poco más, con más frecuencia, porque si la distancia no permitió que estuviéramos juntos, ahora que tenemos esta herramienta acá y estamos todos el tiempo todo en la puerta de la reunión, ¿no? Toda la iglesia está en la puerta de la reunión todo el tiempo. Basta que uno llame, ya está la reunión. Entonces tenemos que aprovechar esto. Y si a ustedes les gusta, podemos hablar después con Juan Carlos, Ezequiel y Richard también, para ver cómo podríamos hacer una continuidad de algo. Amén. Amén. Bueno, quería llamar la atención. Yo no sé si ustedes cuando recibieron la sugerencia de leer Mateo 21 a 25, no sé si también lo recibieron las preguntas que yo puse ahí. ¿Trabajaron con las preguntas? Sí, sí, las preguntas las recibimos, la mayoría, pienso, acerca de entender hacia quién estaba dirigida, a quién le estaba hablando, en qué momento estaba hablándole a los fariseos, cuándo le estaba hablando a los discípulos y qué era lo que estaba hablando. Bueno, y las parábolas también. Sí, las seis parábolas que están ahí, que Sí. Unas son para los fariseos, estaba hablando en ese momento, y otras para la iglesia. Si pudieras hablar ahora después un poquito de la de Mateo 25, de la parábola de las vírgenes, sería óptimo, buenísimo. Bueno, podemos llegar ahí. Yo quería acá hoy hacer una introducción para presentar como una pantalla, un cuadro, a donde se pueda después entrar en cada uno el lugar. Pero la verdad son 7 parábolas. Yo a menudo me olvido de una, que es tan cortita, que yo me olvido, que está en el versículo, en Mateo 24, 32. 32 y 33 son 2 versículos, la parábola de la higuera, ¿no? Entonces, si contamos con esta parábola, tenemos 7 parábolas. Pero me gustaría llamar la atención de algo para en dirección al cuadro, a ver el cuadro. Muy
muy interesante, es algo que llama la atención, es que en un momento tan difícil, tan cercano de la cruz y de la resurrección, tan cercano de este momento culminante, del ministerio de Jesús, ¿no? Cuando él entra en Jerusalén y lo que se llama la entrada triunfal de Jesús, entonces ya no sale de ahí, de la gran Jerusalén, no está en Betania o está en el Monte de los Olivos, está en Jerusalén o cercano, pero nunca más se fue a Galilea después de esto. Y en medio de esto, Jesús hace un milagro que es diferente de todos los milagros que hizo durante todo su ministerio. Tiene un milagro acá que es espantoso porque tiene una característica completamente diferente de todos los demás milagros. ¿Qué milagro es este? Es el milagro de cuando él manda la higuera secarse, se dice secarse. ¿Cómo es? Secarse, está bien. Algunos de ustedes podrían leer el 21:19 ahí en una Biblia convertida al buen español. De la higuera aprender la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas. No. Yo ahora estoy hablando del milagro del, Ok, antes, sí, cuando secó la higuera, perdón. del capítulo 21, el versículo. Sí. Por la mañana, viniendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Bueno, ¿viste este milagro? Qué milagro diferente, porque todos, no me acuerdo de ningún otro milagro que no haya sido constructivo. Todos los milagros de Jesús fueron para construir. Construyó células y tejidos en la misma carne de la gente que estaba enferma y fue sanada. Construyó tranquilidad en el mar. En medio de una tempestad, él construyó la paz en el mar y el barco ya no estaba bajo la tormenta. De 5 panes produjo un supermercado de panes, lleno de panes para tanta gente. ¿Cómo es esto acá? Que Jesús ahora hace un milagro que es destructivo. Destruye una higuera. Nunca le llamó la atención este hecho. ¿Alguien se acuerda? No sé, yo no fui a buscar el tema, pero no logro me acordar de un otro milagro que haya sido así destructivo como este. Entonces, hay algo acá, hay algo muy serio ocurriendo acá. Cuando veo esto que ocurrió acá, me suele pensar en cómo estaba el corazón y el espíritu de Jesús en aquel momento para llegar a hacer esto. Uno
uno puede decir, pobrecita de la higuera. Uno puede decir, mira, y aún hay un otro evangelio que dice que no era tiempo de tener higos. Entonces, y Jesús se molestó porque no había higos. ¿Qué pasa ahí? Bueno, de ahí entramos aún en el capítulo 21. Luego, después de esto, entramos en dos parábolas de Jesús. Una acá, es una parábola de dos hijos. ¿Se acuerdan? Un hijo que decía que iba a hacer lo que el padre le mandaba y después no hizo. Y un hijo que decía que no iba a hacer y después lo hizo. ¿De qué está hablando Jesús acá? Jesús está hablando de gente. ¿Quiere decir algo, Juancho? Nada, hermano, está bien. Iba a leerla, pero no es necesario, ¿no? Bueno, no, porque vamos a leer más adelante otra parte. Bueno, pero yo no tengo prisa. Si ustedes tienen tiempo, podemos leerlo. Acá hay esta parábola, el hijo que dice que iba a obedecer y no lo hizo. Y el otro que al revés. Esto está hablando de algo de gente que sería, la expectativa sería de que hiciera la voluntad del Padre. Y de gente que no se esperaba que hiciera la voluntad del Padre. Y la gente que se esperaba que hiciera no lo hizo. Ahora, luego después, Jesús habla otra parábola de los labradores malos. Y ahí Juan Carlos, se puede leerlo. Esta parábola ya va mucho más agudo al punto. Dice Mateo 21:33. Sí. Oíd otra parábola. ¿Estamos? Sí. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó del vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Sigue. Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Bien. Por tanto, bueno, ahí paramos. Ya leemos el próximo versículo. Pero quiero saltar directamente. Juan Carlos, podría leer directamente el 45 primero. El versículo 45. Cierto.
Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Bueno, viste, son las dos parábolas más fáciles de comprender, porque la Biblia dice mismo y para quién era la parábola. Entonces, está directamente ya interpretado que lo que Dios estaba hablando con ellos por medio de Jesús era que estaba hablando de ahí el versículo, ellos mismos contestaron, porque ¿qué hará el Señor con estos malos labradores? Y ellos mismos contestan. El versículo 41, ¿puede repetir el 41? Le dijeron a los malos, destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. La semejanza entre las dos parábolas y que habla de una gente que se esperaba obediencia y no obedece. Y ahí, entonces, ellos mismos dicen, tendría que sacar esta posibilidad, sacar de esta gente y darla a otra, dar la responsabilidad a otros. Y ahora, entendiendo esto, podemos leer el 43, el versículo 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Bueno, ahí está la llave. Jesús está diciendo a los sacerdotes, a los fariseos que sabían que la parábola era para ellos. Jesús estaba diciendo, bueno, voy a sacar todo esto de ustedes y voy a dar a otra gente, porque ustedes no dan el fruto. Ustedes no dan el fruto que fue esperado y voy a sacar de ustedes esto y voy a dar a otra gente. Entonces, ahí se puede comprender por qué Jesús estaba haciendo que la higuera quedara seca. Jesús estaba con el tema de que el pueblo judío, el pueblo de Israel, no había correspondido. No daban los frutos que no fueron puestos por Dios por siglos y siglos, y nunca había el fruto que buscaban. Entonces estas dos parábolas son necesariamente dos parábolas dadas a los judíos, principalmente los sacerdotes. No todos los judíos, porque muchos de los judíos iban a entrar en este nuevo pueblo. Bueno, teniendo esto en mente, podemos ver la parábola, la próxima parábola. Voy a pedir a Richard, si Richard puede leer para nosotros la parábola que está en el capítulo 22, el versículo, leamos todo, de 1 al 14. Y vamos a percibir en la parábola, ustedes estén atentos para este hecho, que el mismo tema está ahora en esta parábola. Hay gente que no corresponde y hay gente que entonces corresponde. El mismo tema tiene que ver con el tema del versículo 43. El reino de Dios les será sacado y dado a un pueblo que produzca los frutos.
Entonces, Richard, vos podrías leer la parábola de las bodas. Ok, amado. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, y aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todos están dispuestos, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey, Hasta ahí ya seguimos. Hasta aquí podemos ver la misma cosa, que había un pueblo dado y que no estaba correspondiendo. No querían, no daban valor al que el rey proponía. El rey proponía una relación y una fiesta, y ellos no daban valor. Entonces, el versículo 7, desde el versículo 7 hasta el 10, que podemos seguir leyendo ahora, vamos a ver cómo ahora este rey busca entonces otro pueblo. Ahí está, puede leer del 7 al 10. Al oírlo el rey se enojó, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Bueno, ahí vimos el mismo tema. El tema está propuesto en todo el contexto. Jesús está entristecido porque el pueblo no correspondía, principalmente el pueblo de Jerusalén. Jesús era muy bien recibido y muy amado ahí en los estados más del norte del país, en Galilea principalmente. Él era muy recibido y amado por la gente, pero cuando llegaba al sur del país, cuando llegaba en la Judea y Jerusalén, esto estaba siempre más complicado, porque ahí estaban los sacerdotes, los fariseos, los saduceos, los escribas, y todo el pensamiento era muy dominado por ellos. Entonces, ahí tenemos, poco a poco estamos entrando en el tema del corazón de Jesús y de un cambio que iba a haber. Este pueblo que habla el 21:43 será, el reino será dado a un pueblo que de sus frutos está hablando de la entrada de los gentiles que ahora van a participar del reino de Dios, y el reino de Dios no va más depender de estos sacerdotes y estos fariseos y saduceos que rechazaron a Jesús, ¿no? Entonces, esta parábola de las bodas es lo mismo, es el mismo tema. Es Dios diciendo, bueno, ahora voy a buscar un pueblo que sí produzca frutos de obediencia, ¿no? Frutos de plantar y cosechar para mí, y voy a buscar un pueblo así. Lo que ahora va a llamar la atención, porque ahora
podemos sentirnos así. Bueno, mira, nosotros somos los gentiles, entonces el reino fue dado a nosotros. Ahora somos la iglesia y ya tenemos esta garantía de parte de Dios. Y alguno podría pensar así, pero de acá en adelante, Jesús empieza a mostrar con fuerza y claridad cómo este pueblo que va a recibir ahora el reino, este pueblo no puede hacerse igual que los primeros. Israel que había sido rebelde, que Dios está formando este pueblo que es la iglesia, pero que no piensen los de la iglesia que Dios no les va a exigir lo que exigía de Israel. Si cambió de Israel terreno a la iglesia, que es el pueblo celestial, y lo cambió porque no había frutos. Entonces, este nuevo pueblo y tiene que cuidarse porque tiene que dar los frutos que se esperan. Y acá en el versículo 11 a 14, entonces va a hablar de uno que estaba en este nuevo pueblo, que fue invitado a la fiesta, pero que pensaba que solamente la invitación sería suficiente. Ayer hablamos de esto en nuestra live, ayer, porque se ve que hay los invitados y hay también la vestimenta que hay que tener. Y ahora va a hablar de uno que estaba ahí, que pensaba que solo por haber sido invitado, estaba todo perfecto. Y Jesús va a decir, no, de este pueblo que va a ser invitado, yo voy a requerir algo. Y esto tiene que ver con la vestimenta. Entonces, Ezequiel, si vos podés leer ahí el versículo 11 al 14. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Bueno, viste como ahora el cuadro se empieza a hacer cada vez más claro. Jesús está diciendo, bueno, este pueblo no quiere, entonces dejámoslo, voy a buscar otro pueblo. Y abre el reino a todos los gentiles. Y ahí los que son invitados a venir a la iglesia. Y son los invitados a las bodas, que son las bodas del Cordero, que está en el capítulo 19. Pero acá está diciendo, no hagan como hicieron el pueblo otro, no hagan como lo hicieron los judíos, no se queden sin frutos, porque estas ropas, y ahí en otro momento podemos tener una charla solamente para estudiar estas ropas. Pero estas ropas, hay muchos textos en la Biblia que se puede ir paso a paso, pero ya puedo decir que estas ropas culminan en Apocalipsis 19, que dice que la novia estaba vestida no solamente de blanco. La novia vestida de blanco significa la pureza
que recibimos por la sangre de Jesús que nos lavó las vestes. Entonces la iglesia se presenta como novia vestida de blanco, porque sus pecados fueron lavados por la sangre de Jesús. Pero ahí en Apocalipsis habla también que esta ropa blanca es de lino fino, no sé cómo dice en español, ¿está correcto? Esta es una Sí, ropa está bien. de lino fino, y ahí dice que son los actos de justicia de los santos. Entonces, Acciones justas de los santos. acciones justas. Esto hace con que tengamos que examinar toda nuestra vida. Nuestra relación con Dios es justa. Nuestra relación uno con nosotros está pura o tiene algunos rasgos de injusticia. Nuestra relación con el trabajo, nuestra relación con la iglesia, nuestra relación con la familia, está cubierta de justicia, porque esta justicia práctica en nuestras vidas van a ser entonces decíamos que esta parábola es fuertísima porque confirma el mismo sentir de Jesús todo el tiempo. El sentir de Jesús era: quiero fruto. No voy a aceptar tener un pueblo que no quiere obedecer, que no quiere fructificar con una vida de justicia. Esto es lo que está en el corazón de Jesús. Y ahí podemos empezar a juntar la higuera secando, las dos parábolas para los sacerdotes y los principales del esquema de los judíos. Y ahora acá se ve que se emite la iglesia, porque hay un otro pueblo a donde Dios dice: bueno, ustedes no quieren, entonces doy el reino al otro. Y ahí invita a muchos de todo tipo, de toda parte, y dice: malos y buenos. Bueno, yo cuando fui invitado, yo era de los malos. No sé, yo creo que todos que fueron invitados que yo conozco no eran de la banda de los buenos, eran todos de los malos, ¿no? Pero Jesús está hablando acá de un tipo de diferencia en la forma del hombre ver. El hombre ve uno como malos y otro como buenos. No era la visión de Dios, porque en la visión de Dios todos somos pecadores y éramos destinados al infierno. Pero acá vemos que llega este pueblo y si vamos a las bodas, pero uno está ahí, que la seguridad que tiene es la invitación. Se olvidó que con el billete no alcanzaba. Tendría que estar con las ropas correspondientes, ¿no? Tenía que estar con la ropa que corresponde. Entonces, bueno, después de esto, entran muchas charlas entre Jesús y los fariseos. El capítulo 23 es terrible, las cosas que Jesús habla de los fariseos, lo que dice ahí delante de toda la gente. Bueno, era como si Jesús dijera: bueno, yo sé que me van a matar, pero antes que me maten les voy a decir algunas verdades. Entonces, el capítulo 23 es terrible.
terrible. Y al final del capítulo 23 tenemos un pasaje muy importante que podemos mirar después con más cuidado, pero del versículo 37 al 39, lo miren más repetido después esta semana, pero el versículo, ¿sí? No. El versículo 37 al 39 es importante, demasiado importante, porque en la iglesia, en la historia de la iglesia, cuando llegó el año 400 y pico, un hermanazo que tuvo una conversión muy verdadera, que fue un siervo de Dios, que se llamaba Agustín, y conocido por los católicos como Santo Agustín. Este hermano, él introdujo muchas teologías que venían de su filosofía griega. Entonces, produjo mucho mal a la iglesia, la teología principalmente de los últimos años de su vida. Y una de ellas proponía que la iglesia había sustituido Israel para siempre. Entonces no hay más trato de Dios con el pueblo de Israel, porque Israel fue sacado y la iglesia fue puesta en el lugar de Israel, entonces no hay más lugar para las promesas. Y esto produce muchos engaños, porque hay muchas promesas que Dios hizo a Abraham y a la descendencia carnal de Abraham, que aún no fueron cumplidas. Entonces, esta teología, ella trae confusión, porque hace con que la gente tome todas las profecías que fueron dadas a los judíos y los aplique a la iglesia. Entonces, algunos llegan al punto porque dice que va a haber un gobierno de Dios en toda la tierra. Dice, las profecías son increíbles, son grandes, pero a esto se llama la teología de la sustitución. Entonces, quiero aclarar acá que yo no estoy enseñando la teología de la sustitución, porque hay textos acá, de Jesús. Otra hora podemos examinarlo mejor, pero hay estos textos. Acá hay mucha palabra de Pablo que nos demuestra que Dios un día va a volver a tratar con Israel. Va a haber una revolución espiritual completa en la tierra de Israel. Va a haber una conversión masiva de los judíos en el final del tiempo. Otro momento entramos en esto, pero quiero solamente dejar que ustedes después lean estos 3 versículos y vean qué interesantísimo que es que Jesús, aunque está diciendo que está sacando el reino y dando a otro pueblo, al final dice que no será para sí, no será para siempre esto. Esto es un tiempo que la Biblia llama de tiempo de los gentiles. Este es el tiempo, y la Biblia habla de cuando termina el tiempo de los gentiles. Esto para decir de paso. Bueno, esto lo digo para animarles a leer las parábolas que vienen para la iglesia. Dejamos por ahora
la parábola del versículo 32 y 33 del capítulo 24, pero al final de este sermón Jesús tiene tres parábolas. Las tres parábolas, una es dada a un siervo encargado de cuidar de los consiervos. La otra es dada a la iglesia toda, como que llamándoles de vírgenes. Son 10 vírgenes. Y la última parábola es la parábola de los talentos, que está en 25 del versículo 14 en adelante. Estas parábolas necesitan ser leídas con la mente esclarecida con este cuadro que estamos viendo desde el capítulo 21. Estas parábolas, ellas no son tan fuertes y tan claras afuera del cuadro, pero cuando ves el cuadro, estas parábolas se hacen importantísimas, porque en estas parábolas Jesús está diciendo que cómo es la regla entonces de vivencia para este nuevo pueblo, que son los discípulos. Y Jesús lo que da acá es muchísimo más alto, muchísimo más sublime do que todo lo que él había exigido de los judíos. Porque Jesús no dice, bueno, ahora la exigencia va a disminuir. Voy a hacer un pueblo, voy a querer un pueblo voy a exigir menos, porque si no, puede suceder como el otro pueblo que no alcanzó cumplir. No. Jesús está diciendo ahora en estas parábolas son para la iglesia. Estas parábolas que vienen después de las profecías son todas para la iglesia. Y Jesús diciendo, bueno, ¿qué voy a querer de ustedes, este pueblo? ¿Qué es lo que requiero de este pueblo? Bueno, y es muchísimo más de lo que requería de los judíos. De los judíos requería el diezmo. Y de sus discípulos decía, no, ustedes van a renunciar todo es mío, no es el diezmo, es todo. De los judíos, él demandaba el sábado. Y ahora él dice, no me interesa más el sábado, porque miro el domingo, el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, son todos los días. Entonces, la exigencia es muchísimo mayor. ¿Pero por qué? Porque Jesús no temía que este pueblo tendría más dificultad de ponerlo por obra que el otro anterior. No temía, porque él dice, bueno, a este pueblo yo voy a poner mi vida dentro de ellos. Entonces, la exigencia aumenta porque la gracia es total, porque nos da todo lo que necesitamos para esto. Nos da su muerte, nos da su resurrección, nos da su nombre exaltado a la diestra del Padre, nos da que somos un con Él, derrama sobre nosotros el Espíritu Santo, envía ministerios apostólicos por toda la tierra, nos da la palabra toda que está en el Nuevo Testamento, y todo esto nos es suficiente para ser en nosotros un pueblo capaz de vivir ahora esta demanda mucho mayor de lo que el pueblo anterior tenía. Bueno, para encerrar por hoy, solamente quería mirar la primer parábola. La primer parábola que pido que alguno de ustedes lo lea
del versículo 45 al 51. Ahí, Jason, ¿puedes leer, por favor, para nosotros? Claro que sí. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo el cual cuando su señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, así como con el pueblo judío, Jesús empieza tratando en las primeras parábolas, hablando con el liderazgo del pueblo. El liderazgo del pueblo y que dieron los sacerdotes. Y trae parábolas durísimas a ellos. Acá, cuando dice, voy a sacar el reino de estos y voy a dar a ustedes. Acá también él empieza con el liderazgo. ¿Por qué? Porque dice acá, ¿quién es el siervo fiel? Déjame tomar, yo tengo una traducción acá. Una traducción en español, pero bueno, los capítulos no están claros acá. Me quedo medio perdido cuando tengo que repetir un versículo y no lo sé cómo es en español. Pero el versículo 45, Jason, ¿podías leer otra vez? ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Sí, aquí en la traducción en portugués dice, confió a sus consiervos. O sea, todos son siervos, pero en estos, todos son siervos de Jesús. Pero en medio de estos siervos, Jesús confió a algunos que den el sostén a sus consiervos, son los demás. Acá pienso que esto está dirigido a todos los que recibimos de parte de Dios responsabilidad por servir a los que son de Jesús. Ahí podemos hablar de ministerios, y pastores, maestros, apóstoles, pero no es solamente esto. Todo el padre, por ejemplo, todo el cabeza de familia está incluido acá. Todo el cabeza de familia es como un siervo que tiene que sostener espiritualmente los consiervos, que son la esposa y los hijos. Esto sería algunos, ahí tenemos lo que llamamos de conjunturas, ¿no? El ligamento del cuerpo. Ahí también hay uno que toma responsabilidad por otro hermano. Es un siervo de Jesús que está a un consiervo. Entonces, de esto se está hablando Jesús acá. Jesús no tiene lo que operan en la iglesia, no reciben, el mundo lo ve que lo que dirigen, lo que están a frente, lo ve como
tiene un rango superior. Y bueno, a uno le gusta el rango, ¿viste? Pero no es así. Jesús da mucho más que un rango, Jesús da una responsabilidad. Entonces, y esta responsabilidad, por supuesto, empieza en la casa, que son las conjunturas naturales, el casamiento, el hombre con su esposa, los hijos que vienen, la responsabilidad de los padres para con sus hijos. De esto está hablando Jesús acá, de un siervo que sostiene a los consiervos. Y él dice que es bienaventurado aquel siervo que cuando viene el Señor le encuentra haciendo esto, viviendo esto. Y dice una promesa grandote, ¿viste? Dice, le dará todos sus bienes. Pero el tiempo, el mayor, vamos a decir así, termómetro de la vida espiritual es el tiempo. Es el tiempo. ¿Cómo te sentís ahora, en este momento? ¿Cómo recibís la palabra? ¿Qué valor tiene este momento? Este momento tiene valor si hoy a la noche, mañana, después mañana, hay algo sucediendo en tu vida. Entonces, esto es lo que tiene valor y esto requiere tiempo. Entonces, permanecer haciendo aquello que el Señor, aquello que el Señor le pasó, permanecer un día, 10 días, 2 meses, 6 meses, 1 año, 2, 10. ¿Por qué? Porque acá dice que el tiempo pasando puede producir en algunos un aflojamiento. Y acá fue lo que ocurrió con el siervo malo. Mira lo que dice el versículo 48. Dice, mi señor tarda. ¿Esto que está en español? ¿Cómo está en español? Sí, así está, el Señor tarda en venir, pero el siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. Uno dice, ya estoy cansado. Yo peleo, yo sirvo, yo doy alimento, pero no tengo descanso, nunca tengo descanso, porque el Señor no vino. Viste el tiempo actuando para aflojarnos. Muy importante acá, porque el versículo 49, no sé cuál es la palabra, ¿cómo está la palabra? Acá dice espancar, no sé si hay, señor. Golpear. Golpear. Uno puede mirar esto y decir, bueno, yo nunca voy a llegar a este punto, yo no golpeo a nadie, yo no estoy pegando a nadie. Entonces, y tener una lectura equivocada, porque la palabra en el griego acá es la palabra tutus, que puede ser una forma de golpear a otros emocionalmente. No necesitamos pensar en una mano que bate, qué sé yo, pero puede ser una cosa emocional acá. Y también el versículo puede nos dar una imagen de alguien que está muy mal, que está golpeando a la gente, que está muy borracho. Pero acá, la verdad dice, empieza a comer y beber. Comer y beber en la Biblia siempre significa una persona que está volcada
para aprovechar la vida natural. No necesariamente está hablando, no habla necesariamente de una vida de orgías o qué sé yo. No, está hablando de uno que ya no está como siervo, de uno que está ahí como el gran poderoso, pero no está como siervo de los consiervos. Entonces, esta es la primera parábola. La primera parábola tiene que ver con todos los que tienen la responsabilidad dada por Dios para cuidar los demás. Y que somos todos tenemos que poner a cargo de servir y de servir a los hermanos. Y cuanto más servimos, más responsabilidad Dios nos va a dar, ¿no? Entonces, las demás parábolas ya no son solamente para estos que reciben esta responsabilidad. Pero podríamos dejar las demás parábolas entonces para otro momento, que podemos después con los pastores ahí arreglar una fecha, una forma de seguirnos hablando del mismo. Pero animo los hermanos a leer otra vez. Cuando vos empezás a ver todo el cuadro, más fácil se te hace entender los pequeños detalles. Yo cuando empecé a ver este cuadro, los detalles empezaron a saltar. Un hermano amado de otro país me pidió que compartiera de la venida del Señor con él y su familia, una familia grande, hermanos muy próximos, muy amados. Y yo sabía que él tenía teologías en la cabeza que habían aprendido en el lugar de a donde habían venido. Y yo, era muy difícil para mí esto, porque tendría que hacerlo en inglés. Y mi inglés, viste, el inglés mío no es gran cosa. Yo tendría que compartir en inglés. Entonces pero el Señor ahí por primera vez me guió y dice, me guió en este tema, enseñar esto. Dice, mandale leer 21 al 25 de Mateo y vas hablando. Y después de 4 o 5 encuentros que tuvimos, fue interesante porque él me mandó un mensaje diciendo, Marcos, la Biblia está saltando de arriba mío. Estoy impresionado como estoy viendo cosas que antes no veía. Entonces, lo que yo hice con él, con su familia, fue buscar ayudarles a entrar en este contexto de Mateo 21 al 25. Entonces, que propongo que sigamos con el mismo,